Bueno, vamos a dar 3 gloria a Dios para estar pasando a mi hermano maestro José Luis Navarro. Amén. Hombre, y vamos. Vamos. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Mi hermano, Dios nos bendiga, amén, hermanos. Dios nos guarde. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí, amén. En el lugar más seguro del todo el planeta, amén. Aquí estamos seguros porque aquí está Cristo con nosotros. Que el Señor pueda bendecir a la pastora Ruth, al pastor Garrido y a todos nosotros, amén, que hicimos el esfuerzo de estar aquí, que estamos vivos, tenemos salud, amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 30. Hechos capítulo 20, versículo del 29 al 30. De la segunda parte del mensaje. Amén. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Hechos capítulo 20, versículo del 29 al 30. Entonces leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se pueden sentar. El mensaje se titula: y hablarán cosas perversas. Habíamos visto en la clase pasada las 3 palabras que son herejías, apostasía y blasfemia. Vimos qué es la herejía. La herejía es cuando agarramos un versículo y le damos una distorsión, o sea, un significado el que no es conveniente. Ejemplo, hermano, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es verdad? Sí. Entonces yo me puedo tomar 5 cervezas, porque como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿vio? Ese es una herejía. Estoy agarrando un versículo que no tiene nada que ver con la cuestión de la perversión, o sea, el desenfreno. Hay gente que dice: no, las iglesias libres. No. La palabra iglesia libre no es algo, un calificativo que se le aplique a ellos, porque libres somos nosotros. Son iglesias libertinas que se puede hacer de todo. Yo estaba viendo iglesias donde tú te puedes tomar 2 cervezas, 3 cervezas, puedes ir como tú quieras, eso no es pecado. Además, como Cristo viene a buscar un corazón, entonces en estos días estamos hablando de eso, y yo les dije que como Cristo tiene refrigeradores allá en el cielo, Él viene a buscar corazones y se los lleva para allá. Pero nada de eso tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, un versículo tiene que ser aplicado, leído con todo el capítulo completo, para no cometer herejía ni blasfemia. Seguimos. Habíamos quedado que íbamos a ver el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay sectas como los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día que sostienen que nosotros estamos equivocados. En estos días, ayer estaba viendo un video donde un hombre adventista estaba ofendiendo a Gigi Ávila, diciendo: uno de los más grandes pastores mentirosos que tienen los pentecostales es el pastor Gigi Ávila. Gigi Ávila mintió. Gigi Ávila dijo que él creía en el arrebatamiento, y eso es mentira, porque la iglesia tiene que ser perseguida por el anticristo, decía él. Pero eso es totalmente falso, porque una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, otra cosa es la segunda venida. Son 2 eventos totalmente muy diferentes. ¿Por qué se llama arrebatamiento? Porque Cristo se lleva a la iglesia a los cielos. ¿Y por qué se llama segunda venida? Porque Cristo en el arrebatamiento viene por la iglesia, se lleva a la iglesia. Pero en la segunda venida viene con
la iglesia. Pone sus pies en el monte de los olivos, se cumple Zacarías 14, que el monte de los olivos se parte por la mitad, desciende la nueva Jerusalén y se establece el reino milenial. Entonces esa es la segunda venida. Vea en detalle Primera de Corintios capítulo 15, 52. Primera de Corintios, este es uno de los textos más conocidos de todos los cristianos. Quien no se sepa este versículo es porque es triste, hay que orar por él. Primera de Corintios capítulo 15, 52. Estos son dos eventos muy diferentes: arrebatamiento y segunda venida. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros creemos en el arrebatamiento? Hay tres corrientes que vean cómo son. Ahí puse 3 puntos, o sea, 3 que son antes de la tribulación, en la tribulación y después de la tribulación. Nosotros estamos en la primera, que creemos, porque la Biblia lo dice, que Cristo viene por la iglesia antes de la tribulación. Hay otra corriente que cree que Cristo se lleva a la iglesia en la tribulación, y hay otra gente que piensa y cree que es después de la tribulación. Ahora, si empezamos de atrás para adelante, la tribulación y gran tribulación son 7 años, 3 años y medio de paz y seguridad y 3 años y medio de persecución. Estábamos viendo un video con unos primos míos que la serie Apocalipsis tiene 155 capítulos y ellos van por el capítulo 10, donde el anticristo ya nace. En esa serie habla de que el anticristo va a nacer de mamá judía y papá italiano, y entonces el director lo basó en el libro de Apocalipsis, pero ya en el capítulo 100 en adelante la iglesia ya se fue. Será un líder carismático que gobernará a todas las naciones, pone su marca como un tipo de microchip en la mano que la gente no va a poder comprar ni vender, y va a dar créditos. O sea, quien se ponga la marca le voy a dar un crédito de tanto, y la gente como loco, séllame, ponme el sello. Y entonces la gente acepta el sello como si fuera algo lindo. Y entonces, cuando sucede las catástrofes, cuando la Biblia dice que cayó una antorcha en el mar, él dice, esa es culpa de los evangélicos que se quedaron. Y él dice, por cada cristiano que se quedó, yo voy a dar un bono de tantos millones para que me los entregue. Y la gente, aquí está uno, al de la esquina está uno. Entonces le quitan todo. Hubo una mujer en esa serie que tenía como un hospital, pero ella se quedó. Y entonces le decían, si no te pones la marca, pierdes tu hospital. A mí que me importa nada, yo lo que quiero es mi hospital, y se puso el hospital. Ahora, si eso pasa en esa serie que estamos viendo, ¿cuánto más será en ese tiempo de tribulación y gran tribulación? Pero la iglesia no puede ser puesta en tribulación, porque Apocalipsis 3:10, vea lo que dice. Nosotros nos agarramos de esa promesa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Este es uno de los textos también bastante conocidos por nosotros. 3:10, Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El texto está diciendo a los moradores. La palabra morador no es aplicado al creyente, porque el creyente es peregrino y advenedizo. O sea, la Biblia dice que la iglesia no es de este mundo. La Biblia dice en Hebreos 11:10 que la iglesia espera una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que la iglesia no puede ser de este mundo. Además dice,
por cuanto has guardado la palabra. Hay muchos que piensan, no, yo tengo la Biblia guardada en la gaveta del cuarto. No está hablando de eso. Yo también te guardaré. La palabra también te guardaré, o sea, te sacaré de la hora, de la prueba. O sea, tribulación y gran tribulación son el juicio que Dios tiene determinado a toda la humanidad. Son 21 juicios, que son 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas, donde Dios va a derramar la ira sobre la humanidad. Por eso, la iglesia no puede pasar por todos esos juicios. Imagínense que no sería un Dios justo que ve que su pueblo está acá. Estamos pasando por un momento difícil en Venezuela, cansado, sediento, sin ganas de seguir adelante, y yo le diga, un momento, te falta algo más, pero dígame, Señor, bueno, si quieres estar en mi presencia, tienes que pasar por una piscina llena de cocodrilos y caimanes y pirañas. ¿Cómo crees que se sentirá esa persona? Después tanto que luchó, tanto sol que llevó, para que el Señor le diga, viejo, no sé cómo vas a hacer, pero tienes que pasar, mira, ese caimán tiene semanas que no come, vas a pasar nadando, y el agua da hasta el cuello. ¿Usted cree que esa gente va a tener ánimo para pasar por allí? Eso no tiene sentido. Por eso, como los adventistas del séptimo día tienen sus herejías. Por ejemplo, una de las grandes herejías que tienen los testigos de Jehová es que ellos dicen que cuando la persona muere, el alma queda retenida hasta el día de la resurrección. Pero eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 37 que cuando Raquel estaba pariendo a Benjamín, dice que aconteció que al salirse el alma, pues murió. O sea, murió. La palabra muerte viene de la palabra griega thanatos y significa separación. ¿Por qué? Porque el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. En el momento de la muerte es separación. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Eclesiastés 8:8. Al momento que pasa, la gente no tiene potestad sobre la muerte y por ellos mismos. Eclesiastés 8:8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen almas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, no es que una persona cuando va a morir, no quiero morir. El ser humano, o sea, no determina su muerte, porque el que quita la vida y la da es Dios. Dios determina quién vive y quién muere, es Dios. Por eso el ser humano no está preparado para la muerte, porque el mismo Satanás le dijo, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. ¿Verdad que hay grandes ateos que yo no creo en Dios? Aunque la Biblia no lo llama ateos, la Biblia lo llama necios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Dice el Salmo 14, no lo llama ateo, lo llama es necio. ¿Por qué lo llama necio? Es porque con tantas pruebas, la creación se comprueba aún con la ciencia y también con la Biblia. Una vez alguien me dijo, yo no creo que nosotros vengamos del mono, que seamos creados de Dios. Nosotros creemos que venimos del mono. Yo le dije, ¿tú estás seguro? ¿Por qué? Yo le hice esta pregunta, ¿por qué cuando el ser humano necesita transfusión de sangre no le meten sangre a animales? Se quedó callado, no sabía. Yo le dije, porque los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, van a impedir cualquier transmutación genética. Por eso Dios dice en el libro de Génesis capítulo 1 que todo lo creó de acuerdo a su género. Cuando el ser humano necesita transfusión de sangre, necesita sangre de otro ser humano, no de los animales. Y él no halló que decirme porque tenía razón. Y me dijo, ¿sabías tú que el ser humano está compuesto con los 17 o 19 elementos que tiene la superficie de la Tierra? Todo eso y los 4 gases. O sea, la misma ciencia confirma que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Por eso los ateos no tienen, como te digo, no tienen argumentos para contradecirnos a nosotros con la creación. Por eso aquí la Biblia
dice que el ser humano, o sea, no tiene potestad sobre la muerte. Por eso los ateos, como le dijo Satanás allá, el hombre dará todo lo que tiene. Médico, por favor, yo le pago lo que quiera, pero no me deje morir. Yo no quiero morir, ¿verdad que eso pasa? Porque ellos saben que tienen carro. Y si me muero, ¿a quién le va a quedar la camioneta? ¿A quién le va a quedar todas estas cosas que yo tengo? Por eso ellos no se quieren morir. Por eso ellos no tienen potestad sobre la muerte. Por eso la Biblia dice que cuando la persona muere hay un abandono. El espíritu vuela a Dios que nos dio. Esa clase lo vimos aquí. El espíritu vuela a Dios que nos dio. El alma está determinada. Si aceptó a Cristo, va a un lugar de reposo. Pero, y esa es otra cosa, hermano. Ya les digo. Y el cuerpo queda en la tierra. Hoy muchos teólogos se están levantando diciendo que la persona cuando muere no van a pasar a un lugar de reposo, o sea que no pasan a estar con Dios. Yo no sé de dónde están sacando esas cosas, la gente las está aceptando como si fueran bíblicas. Y entonces eso se está metiendo dentro de la misma iglesia. Hay gente que dice, ¿será que si yo me muero voy a estar mejor? La gente está pensando eso. Por eso el tema se llama y hablarán cosas perversas. Porque hoy en día le están matando la esperanza a la iglesia del arrebatamiento de la iglesia, que será un traslado de un lugar a otro. Si usted quiere entender un poco más la parábola de las 10 vírgenes, estudie Génesis 24. Ahí está una boda judía. ¿Por qué? Porque Abraham manda a buscar una esposa para Isaac. Hay 4 personajes que resaltan. Abraham, que es el padre. Eliezer, el damaseno, que es el encargado, el mayordomo de Abraham. Después está Isaac, que es el novio, que es el hijo de Abraham. Y después está Rebeca, que es la novia de Isaac. Abraham, Eliezer, Isaac y Rebeca. Abraham representa al Padre. Eliezer representa al Espíritu Santo. Isaac representa a Cristo y Rebeca representa a la iglesia, a nosotros. Ahí está una boda judía. Por eso el arrebatamiento está comparado, está ilustrado con una boda judía. ¿Por qué? Porque la boda judía no es como aquí. La costumbre gentil latinoamericana no es igual que la boda judía, porque aquí primero se enamoran y luego se casan. O sea, aquí primero el muchacho la embaraza, mamá, te presento a mi novia, mucho gusto, y se va a venir a vivir unos días para acá y resulta que la muchacha ya está embarazada. Pero en esa cultura no es así. Primero se hace el desposorio, se lee la que tú vas, que es el acta del compromiso, y se hace un acuerdo, el novio paga un dote caro por la novia, y aquí en Venezuela el hijo es el que elige a la novia, en cambio allá no, allá era el padre o es el padre el que le elige la novia al hijo. Por eso Cristo dice que nosotros no lo elegimos a él, sino que él nos eligió a nosotros, o sea. Y también el hijo no sabe la fecha para casarse, para buscar a su novia, es solamente el padre. ¿Por qué? Porque el padre le dice, hijo, yo decido cuándo tú te vas a casar. Y entonces, papá, está bien, mira, aquí está mi casa, mira, ayer pegué las ventanas, pegué los bloques, me falta el techo. Y el padre le dice, ok, termíname la casa y luego hablamos cuándo te vas a casar. Mientras que el padre le regala una tela a la nuera para que prepare el vestido, para que cuando esté lista el novio vaya a buscarla, porque solamente el hijo sabe cuándo se va a casar, porque el padre le dice, es hora de que busques a tu novia. Por eso Cristo dice que el día ni la hora nadie lo sabe, sino vuestro Padre que está en los cielos. Dele fuerte aplauso al Señor por eso. Es lindo cuando estudiamos la cultura judía, porque cuando estudiamos la cultura judía es bastante interesante y nos ayuda a entender un poquito más las escrituras. Por eso esta gente que nos critican tanto, que nosotros somos pentecostales, que nosotros creemos en la Trinidad. ¿Por qué les digo que se llama cosas perversas? Porque yo he escuchado cosas que a mí me han dado risa más bien. Yo hablaba con una joven y me decía, ella es solo Jesús. No, son Jesús bien solos. Solo Jesús, o sea que están bien solos, o sea no tienen al Padre, no tienen al Espíritu Santo. Solo Jesús.
Y este libro se llama La Palabra Hablada, escrito por William Marion Branham. Ese es el profeta de ellos. Y aquí, en la página 10, ellos dicen, hablando, porque ella me dice, no, porque ese hombre sabe bastante hebreo, ese hombre conoce bastante griego, y ese es un hombre de Dios, él es un gran profeta. Pero escuche, respecto a la palabra El Shaddai, que la palabra El Shaddai significa el Todopoderoso. Vean cómo él dice que significa. Fíjense ahora, él se le apareció con el nombre de Dios Todopoderoso. Dios tiene 7 nombres redentivos y a él se le apareció en la forma de Dios Todopoderoso, que es El Shaddai. Shaddai en hebreo significa el fuerte y Shad significa pecho, como pecho de mujer. Ahora en vez de Shad en singular es Shaddai. O sea que yo soy el que tiene pechos grandes. O sea, ellos están diciendo que Dios tiene tetas grandes. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo no se equivoca y dice que esta gente hablarían cosas perversas. ¿Cómo van a decir que Dios tiene tetas grandes? Solo Jesús. Y no es solamente eso, sino que también dicen que en el huerto del Edén, cuando Eva comió del fruto, ¿sabe de qué fruto era? Del sexo. O sea, pues cuando a Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde está? Estoy escondido. ¿Y quién te enseñó que estaba escondido? Has comido del árbol, la mujer que me diste. Entonces cuando Dios le dice a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. O sea, la palabra engañó. Ellos dicen, o sea, algo así como, la serpiente me hizo el amor y yo también le dije a mi esposo y él también hizo el amor con la serpiente. O sea, en pocas palabras, la serpiente violó a Adán y violó a Eva. ¿Cómo le parece a usted eso? Increíble. O sea, ¿usted sabe lo que es eso? Eso merece un premio Oscar por o sea, si hicieran un concurso de blasfemias y herejías, yo creo que esa se la ganaría. ¿Cómo van a decir que Adán lo violó la serpiente? Tremendo lo que es eso. Por eso se llaman solo Jesús, porque están bien solos. Yo siempre digo, será Jesús Tirado, Jesús Villasana, Jesús Gallardo. Pero yo creo que el mismo Jesús de la Biblia no es. No es. ¿Vio? Por eso el tema se llama y hablarán cosas perversas, porque uno se queda. Bueno, yo estaba haciendo una lista de las cosas perversas que hay, yo creo que no acabaríamos, pero como vamos a pasar a otro tema que se va a titular Biblia 1960, la reina de las versiones, el por qué usamos la Reina Valera, quién fue Cipriano, quién fue Casiodoro, los escritos que Casiodoro usó, vamos a ver el Aleppo Code, el texto Receptus, todos los textos originales que usó Casiodoro de Reina para traducir esa Biblia. Y le adelanto, ¿por qué le digo esto? Porque hoy en día están diciendo que la Reina Valera no sirve y que Casiodoro era homosexual. Y todo eso lo vamos a ver detalladamente, con pruebas, a ver si esta gente tiene razón o qué está pasando, porque la gente ya no quiere la Reina Valera. A mí me preguntan, hermano, ¿y qué versión usas tú? ¿Cuál más voy a usar? La Reina Valera, ¿qué no sirve? Muéstrame por qué no sirve. Casiodoro, le adelanto algo, Casiodoro era un monje católico que se salió del catolicismo porque él vio las mentiras y las herejías, entonces se salió. Y el Papa de esos tiempos ofreció millones en ese tiempo, bastante dinero, millones, para que le quitaran la cabeza a Casiodoro. Y entonces él terminó huyendo y huyendo, porque donde lo encontraran lo iban a decapitar, lo iban a espescuezar, lo iban a quemar. Y también le prendían fuego a efigies, que eran como madera, lo diseñaban un muñeco. Este es Casiodoro, quémenlo. Entonces él cargaba textos originales y iba de pueblo en pueblo, hasta que llegó a una parte donde un hombre millonario le regaló 400 florines, algo así como casi $222 en la actualidad. Eso fue en el año 1500. Y entonces, cuando él tenía todo para traducir la Biblia, o sea, para imprimir la Biblia, a un hombre llamado Oporino, que tenía una imprenta Oporino, un día cuando iba a imprimir, se murió. Y Casiodoro dijo, verdaderamente estoy solo, Dios, ¿por qué me pasa esto?
el catolicismo me quiere matar, me quiere quemar. Ahora que consigo que me financie para imprimir la Biblia, ahora este hombre se me muere y se sintió solo, triste, casi llorando. Y Dios probando la fe de Casiodoro. Por eso que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Amén. Que cuando tú no tengas nada, Él va a enviar a los cuervos para que te bendigan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso la Biblia dice en Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de amontonar y darlo a aquel que agrada a Dios. Luego que Casiodoro no pudo con ese dinero, esos 400 florines, envió a otro hombre y lo financió con 300 florines, algo así como $122. Y entonces el hombre agarró fuerza y imprimieron 2.600 versiones de la Biblia llamada la Biblia del oso, que en su portada tiene un oso comiendo miel, porque él decía que la palabra de Dios es como la miel, es dulce como la miel. Y él puso abajo, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿pero por qué esa frase allí? Porque Casiodoro decía, el catolicismo me puede quemar, el catolicismo me puede quitar las manos, me puede matar, me pueden hacer conmigo lo que ellos quieran, pero con la palabra de Dios jamás, porque ella permanece para siempre. Por eso él quería llevar una Biblia al habla hispana, porque no habían al español, porque estaban las Biblias al latín, y el catolicismo no quería que se tradujeran Biblias al español, porque ellos sabían que esta gente iban a conocer la verdad y se iban a salir del catolicismo. Por eso Casiodoro propuso en su corazón, yo quiero llevar una Biblia a la gente donde no tiene que hablar español. Por eso en el año 1569 se imprimió la Biblia del oso. La primera versión al español completa fue la de Casiodoro de Reina, que se conoce como la Biblia del oso, una gran versión que ha sobrevivido, y después salieron otras revisiones como la 1960. Ese es un pequeño detalle de la gran historia que tiene escondida Casiodoro de Reina, y no era ningún homosexual, porque el catolicismo decía, Casiodoro y Cipriano son amantes, para que la gente no creyera en ellos, pero como Dios es bueno, ellos imprimieron la Biblia, porque ellos tenían que traducir, o sea, escribir, copiar en oscuridad, con hambre, plaga. Ellos sufrieron bastante para que nosotros hoy tuviéramos una gran Biblia. O sea, que el sufrimiento de Casiodoro a nosotros nos benefició. El sufrimiento de Casiodoro, o sea, se nos hizo fácil a nosotros, porque hoy en día se puede conseguir una Biblia en diferentes partes del mundo. O sea, usted puede conseguir una Biblia por cualquier lado, pero antes no era así. Antes, quien cargara una Biblia, le quitaban la casa, lo quemaban. Si un padre de familia tenía una Biblia y tenía tierras, el catolicismo decía, si no entregas la Biblia y prometes que nos vas a honrar y vas a seguir en el catolicismo, te quitamos las tierras. Y la gente decía, bueno, mátenme, yo conocí la verdad, porque Dios nos dará más a nosotros. Y el catolicismo hizo una gran fortuna con tantas casas que saqueó el Vaticano, la construyeron a fuerza de robos que hicieron a muchas personas con la Santa Inquisición. ¿Qué es eso? La Inquisición consistía en buscar a los herejes para quemarlos, aquellos que no se sometieran a la Iglesia Católica. Después fue cuando estaba Martín Lutero, que el monje que le dijo al catolicismo, si ustedes me demuestran con la Biblia que estoy equivocado, lanzaré mis libros en el fuego. Pero como en el año 1229 la Iglesia Católica había prohibido la Biblia, ellos dijeron, este no lo podemos ganar. Entonces a él le dio un salvoconducto, un hombre de Alemania, y fue salvado, y Martín Lutero fue la Biblia al alemán. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy en día se está enseñando que nosotros venimos de Martín Lutero y que Martín Lutero fue el que escribió la Biblia. No. Martín Lutero no escribió la Biblia. Él la tradujo al
al alemán, porque el alemán no tenía Biblia. Entonces eso fue lo que él hizo. Además, Martín Lutero nunca abandonó el catolicismo, y además Martín Lutero odiaba a los judíos. En el año 1500, Martín Lutero escribió un libro que se llama Los judíos y sus mentiras. Ahí dice: a los judíos quemen en la sinagoga, quemen sus libros. Entonces Adolfo Hitler, el alemán nazi, pudo decir: yo me consideré un alumno de Martín Lutero. Por eso, en el año 1941, el 9 y 10 de noviembre, ellos hicieron la Kristallnacht en alemán, que significa la noche de los cristales rotos. ¿Qué es eso? Fue cuando mataron a judíos en Berlín, quemaron los libros, quemaron la sinagoga y ponían letreros en los restaurantes: prohibidos judíos y perros. Y ellos los metían en los campos de concentración, y arriba había un letrero que decía: aquí entran por la puerta, pero salen por la chimenea. Y hacían jabones con el cuerpo de los judíos, y quemaron judíos, quemaron de todo. Murieron 6 millones de judíos en los campos de concentración, gracias a los escritos de Martín Lutero. Un ingeniero que me hice amigo con él me decía que nosotros veníamos de Martín Lutero. Entonces, cuando yo le conté todo esto, él dijo: verdaderamente que esto yo no lo sabía, porque el catolicismo no le enseña eso a sus fieles. Por eso nosotros enseñamos Biblia, enseñamos qué es lo que es y lo que no es. Al catolicismo no les gusta que nosotros tengamos esta Biblia, porque dice que esta Biblia está incompleta, porque nosotros tenemos 66 libros y los de los católicos tienen 73, que son los libros apócrifos, que no son inspirados por Dios. Un ejemplo: tienen errores. Por ejemplo, hay un libro de Judí que dice que Nabucodonosor fue rey de Asiria, pero la Biblia 60 dice que Nabucodonosor, Daniel, fue rey de Babilonia. Entonces ahí se contradicen, pero por historia general se entiende que Nabucodonosor fue rey de Babilonia, porque primero fue el imperio asirio y después fue el imperio babilónico. Por eso nosotros tenemos 66 libros. Por eso a nosotros los católicos no nos echan cuento. Amén. Tenemos que estudiar la palabra. Por eso Dios ha mandado grandes maestros a la iglesia, a la Federación Jehová Reina. ¿O no es así? Como yo siempre digo, el concilio Jehová Reina no puede envidiarle ningún ministerio a ningún otro concilio. ¿Por qué? Tenemos buenos pastores, tenemos buenos evangelistas, tenemos grandes directores. Nada más mires la hermana Janie de Lugo. Tenemos grandes directores, tenemos buenos músicos. O sea que Dios le dijo: al concilio Jehová Reina yo le voy a dotar de regalos, talentos y dones. Amén. Y usted que está sentado allí también tiene grandes talentos y dones. Dale fuerte aplauso al Señor. Por eso estamos en los últimos tiempos, donde usted va a ver cosas feas, cosas terribles. Ya entendimos esto, que la iglesia se va antes de la tribulación. No se puede ir en la tribulación, porque la iglesia no puede conocer al anticristo, no lo puede conocer. El diablo puede ser diablo, pero no es tonto. El diablo sabe que no puede enviar al anticristo estando la iglesia aquí, no puede, por una sencilla razón. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. O sea, el poder del anticristo no se puede manifestar, porque hay otro poder. Cuando ese poder se ha quitado, viene el anticristo. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Primera de Corintios capítulo 15, 52. Como dicen la gente que vive hablando mal de Gigi Ávila: Gigi Ávila mentiroso, Gigi Ávila fue el que inventó el arrebatamiento. Gigi Ávila no, escuche esto, Gigi Ávila no inventó el arrebatamiento. Él creía en el arrebatamiento, porque Dios se lo reveló a Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. ¿Y por qué le digo esto?
Porque una cosa es arrebatamiento, otra cosa es segunda venida. Mire lo que dice el versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí hay un error de interpretación que dicen algunos teólogos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, lean el versículo otra vez, las primeras partes, dice, en un momento y un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Ellos dicen a la final trompeta, ellos creen que es después de la última trompeta de las 7 trompetas del Apocalipsis, y no es así. Hay una fiesta en Israel que se llama el Yom Teruah, porque hay 7 fiestas en Levítico 23 que son, le hemos visto aquí, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, Día de las Trompetas, Día de la Expiación y Tabernáculo. Son 7 fiestas. Ya se han cumplido 4. Cristo murió en Pascua, fue sepultado en panes sin levadura, resucitó en la fiesta de las primicias. El Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Porque la palabra Pentecostés no fue como me dijo un hermano la otra vez, que la palabra Pentecostés significa trapo sucio y por eso nosotros éramos sucios. ¿No es una locura? Estábamos aquí. No, hermano, lo que pasa es que mi diccionario dice que significa así. Hermano, ese diccionario tuyo prácticamente le dije que no servía. La palabra Pentecostés no es una palabra mala. La palabra Pentecostés viene de la palabra hebrea Shavuot y significa semanas. Es la única fiesta en Levítico 23:15 que manda a contarse. Vea Levítico capítulo 23 para mostrar. Cuando usted le pregunten, hermano, ¿y usted es pentecostal? ¿Qué le va a decir usted? De la cabeza a los pies. Levítico 23. Levítico capítulo 23, versículo 15. Por eso nosotros tenemos que estudiar. Cuando usted le pregunten, hermano, ¿y por qué usted es pentecostal? La palabra pentecostal significa trapo sucio. Dígale, mentiroso. Vea, mándelo a leer la Biblia. Hermano, vea lo que dice allí. Levítico 23, 15, vea. Dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis el 16. 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Vea la palabra, dice allí 50 días. Escuche. La palabra Pentecostés, no aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, por lo menos en la Reina Valera. Hay otras versiones que sí. Aquí en el Antiguo Testamento no aparece la palabra Pentecostés o pentecostal, no aparece. ¿Por qué? Porque la palabra Pentecostés es una palabra griega. Cuando se hace la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, los traductores de la Septuaginta, cuando vieron la fiesta de la semana, pusieron la palabra Pentecostés, haciendo referencia a los 50 días. O sea, hoy es viernes, han pasado 49 días después del día de reposo, son 50 días donde se manda a ofrecer 2 panes con levadura que representan a Israel y a la iglesia. ¿Por qué 2 panes? ¿Qué hace un pan? Un pan alimenta, ¿verdad que sí? Por eso Israel ha alimentado al mundo y también la iglesia. En estos días estamos hablando y a mí me están acusando, mire que evangélico, ¿por qué? Y eso se estaba regado, a mí me estaban acribillando. No, porque los judíos matan niños y José Luis está a favor de que maten a los niños. Y cuando le dijo así, me estaban acribillando. Yo le dije, mira viejo, tú no sabes ni lo que estás hablando. A ti te encanta comer arepa con mantequilla y eso es una locura. El otro día estaba hablando mal de Israel y llevaba una harina pan. ¿No es una locura? ¿Por qué? Usted dirá, pues ni que tiene que ver la harina pan con Israel.
el inventor de la harina pan, o sea, no tanto porque fue un búlgaro que él trabajó allí en la empresa Polar y entonces él ideó a que se hiciera la harina pan. Entonces cuando yo le dije eso, estaba como un poco, ¿será? Además tú no puedes usar pendrive, fabricación israelí. No puedes usar pantalón Levi, fabricación israelí. ¿Te gusta usar Wi-Fi? Sí, el Wi-Fi lo inventó un judío. No puedes ver las películas de Indiana Jones. ¿Por qué? Actor judío. ¿Te das cuenta? ¿Viste? O sea, ellos viven hablando mal de Israel y ni siquiera saben que tienen productos israelíes en su casa. El sistema Windows es fabricado en Israel. Además, yo le dije, mira, ve, ¿por qué tú dices que los judíos matan niños? Entonces había una gente, le puse este ejemplo. Estaba un señor y una hermana. Este señor es soldado militar y tiene su esposa que está embarazada. Viene el niño palestino con un cuchillo porque los árabes en el Corán dice el sábado matamos al judío y el domingo al cristiano. Entonces por cada judío que mate, dice el Corán, Alá le dará 70 vírgenes en el cielo con los senos grandes. Por eso los árabes mueren matando porque piensan que así llegarán al cielo. Entonces cuando el niño sabe, Alá me va a bendecir, un mocoso de 5 años viene así, Alá me van, muerte los judíos, convengamos que sea Ramón, un ejemplo. El niño viene así y está el hermano Jonathan ahí con el rifle. Muerte los judíos, muerte los judíos, muerte los judíos, muerte. ¿Usted cree que el soldado va a esperar que el niño apuñale a la? Entonces cuando el niño viene así, muerte los judíos, viene el guardia le dice, alto ahí niño, muerte los judíos. Entonces el guardia, el soldado se ve obligado a disparar. Pero los árabes no graban el video cuando el niño dice, muerte los judíos, muerte los judíos. Los árabes graban es cuando el soldado le dispara al niño y cae muerto. Y dicen, ponen, soldado israelí asesinó a un niño, vean, y ponen cuando el soldado dispara. Pero ¿por qué no graban cuando el niño sale a matar a la mujer? Eso no lo ponen. Entonces cuando yo le digo eso, no hay yo ni qué decir. Porque nosotros hablamos con pruebas, con evidencia, y ellos saben de que el pueblo árabe es un pueblo asesino. Vea el Salmo capítulo 120. El mismo David lo dijo. Salmo 120, vea. A mí me gusta tocar este punto del Medio Oriente, escuchen. Salmo 120, versículos del 5 al 7. Yo tengo años estudiando esto, entonces ningún hombre árabe me va a venir a echar cuentos, porque nosotros somos la iglesia. ¿Se acuerdan de que aquí predicamos un tema que se llama el porqué de las cosas? Y ahí hablábamos de por qué pasa esto, el por qué suceden los volcanes, el por qué suceden los terremotos, los maremotos, los eclipses, todo eso está en la Biblia. Salmo 120, versículos del 5 al 7. Dice, ay de mí que moro en meses y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas así que hablo, ellos me hacen la guerra. Vea lo que dice, y habito entre las tiendas de Cedar. Cedar era la tribu de donde saldría el profeta Mahoma, el inventor del Islam que ha matado a nuestros hermanos, o sea, el Islam que ha matado a cristianos y ha matado a judíos, porque ellos dicen, nosotros queremos acabar con los judíos y queremos acabar con los cristianos. Por eso usted ve que Estados Unidos bombardea Siria, bombardea Irán. ¿Por qué? Porque ese es el precio, o sea, el castigo que Dios utiliza, como hemos visto que Dios para castigar a la criatura utiliza la naturaleza, utiliza a los gobernantes para castigar a los países. Eso del coronavirus, ese es algo, un juicio que Dios tiene determinado empezó en China. ¿Por qué en China? Le echan la culpa a los pobres murciélagos, aunque es un animal inmundo. Esa es la excusa para decir, ahora los murciélagos tienen la culpa del coronavirus. Escuchen. Yo tengo la patente del coronavirus, la descargué en estos días en PDF. El coronavirus ya estaba inventado desde noviembre de 2018, ya estaba la patente, o sea, Estados Unidos tiene la legalización del coronavirus. Lo que pasa que en China es un China comunista, ahí han matado a pastores, han matado
a muchos hermanos, han destruido iglesias, han quemado Biblia, y entonces ellos dicen, el único Dios aquí es el comunismo. Pastor, que tenga una iglesia y no se someta, muerte. Y yo estaba viendo un video donde estaban derrumbando una iglesia evangélica, porque le dicen, el presidente dice, mire, ¿qué es eso? No, es una iglesia evangélica, destrúyenla. Pero es que son evangélicos, no me interesa, aquí la religión es el comunismo. Entonces ellos han matado cristianos y usted cree que Dios se queda con esa. Entonces Dios tiene que de alguna forma castigar al mundo por su maldad. Por eso Dios ha castigado a esta gente con este virus. Pero hay mucha gente que dice, ¿será que llega para Venezuela? Mientras nosotros estemos cubiertos con la sangre del Cordero, ese virus no nos va a tocar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque como les dije la otra vez, allá en la Santa Cena, como estábamos leyendo de la sangre del Cordero, este es el concilio Jehová Reina, y viene el coronavirus. Entonces el virus del SIDA le dice, ¡epa viejo! Pero ¿por qué tú no acabas con el concilio Jehová Reina? Y el coronavirus le dice, ¿estás loco? ¿Tú no ves que esa gente tiene la sangre del Cordero? ¿O es que se te olvidó que Él nos venció en la cruz hace 2000 años? Oye, es verdad, vámonos de aquí. ¿Verdad que es así? Muchos inconversos se benefician de la oración de la iglesia. Porque como les dije, la iglesia tiene el poder de orar al cielo y Dios responde la oración. ¿Por qué? Porque en San Fernando está la gran reserva de cristianos. Aquí hay muchos cristianos orando. Entonces, Dios no va a permitir que aquí donde se alaba a Dios, se glorifica a Dios con todo el corazón, venga el coronavirus y acabe con los cristianos. Entonces, muy bien, el coronavirus mató a todos los cristianos. Entonces, ¿quién alaba a Dios? Los muertos no pueden alabar a Dios. Por eso Dios mantiene la iglesia viva para que le alabe y lo glorifique. Seguimos, ¿qué hora tenemos? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el tiempo no nos va a alcanzar, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 15 al 17. Este es otro texto bastante conocido por nosotros, por la iglesia. Vamos a leer el versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La palabra muerte no es aplicado al creyente, es aplicado al inconverso. O sea, dormir es una forma que Dios le da a los creyentes. Es muy diferente la muerte. La Biblia dice que hay un versículo en los Salmos que dice que la muerte prácticamente es... Oye, se me olvidó el texto. Bueno, que ahí dice que Dios ve que la muerte del cristiano no es igual a la muerte del inconverso, es muy diferente. Dios se siente que cuando una persona muere, Él también siente, porque está muriendo un hijo del que le fue fiel, entonces lo espera con los brazos abiertos. Pero mira lo que sigue diciendo, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en las palabras del Señor. El arrebatamiento no lo inventó Pablo. Vea lo que dice, les decimos esto en las palabras del Señor. Vea que no lo inventó G.J. Ávila. Lo instituyó fue Dios, el Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, la iglesia no se va a adelantar a los que ya murieron antes. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, la palabra allí es la palabra al paso, tomar de golpe, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
dice allí, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que cuando usted escuche diciendo esto, que la iglesia pasará por la gran tribulación, dígale, falso. La iglesia será llevada con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Seguimos. Vamos a terminar con la otra, con la blasfemia. ¿Qué es la palabra blasfemia? La blasfemia. Porque el tiempo no nos va a dar blasfemia. La palabra blasfemia significa insultar, o sea, las cosas santas, las cosas sagradas. O sea, vamos a reprender el demonio de, ¿vio? Insultar las cosas sagradas. Vamos a reprender, cuando poco yo escucharía, hermano, estoy cansado de tomar agua fría, vamos a reprender al demonio de agua fría. Y nunca falta el que diga amén, porque la gente le gusta las cosas malas, la gente tú le predicas estos temas, no nos interesa, pero tú le dices, hermano, estoy cansado de tomar agua fría, ese es un demonio que me tiene atormentado todo el tiempo agua fría, ¿ve? Y la gente dice, amén, es verdad, hermano, tú eres un siervo de Dios, ¿vio? Ese es insultar. Ejemplo de blasfemia, Apocalipsis 17:3, Apocalipsis 17:3, hablando de la iglesia católica, apostólica, melancólica, alcohólica, diabólica, la iglesia católica, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. ¿Por qué dice bestia? Porque la iglesia católica será la que prácticamente promueva la aparición del anticristo. Ya se está preparando, por ejemplo, ahorita el 14 de mayo de 2020, el Papa Pancho, el Papa Francisco, dijo que iba a poner, o sea, una ley para que todos se fueran uniendo, una unión. El Papa quiere que las religiones se unan para que sean una sola y así traer a los hermanos separados, o sea, nosotros. Déjenme decirle que los católicos, nosotros no somos ni siquiera primos de los católicos, no somos ni siquiera hermanos, no somos ni siquiera familia. Ellos tienen un papa, pero nosotros tenemos un papá. ¿Vio la diferencia? Ellos tienen un papa, nosotros tenemos un papá. O sea, el papá de ellos los abandona o se muere, pero nosotros tenemos un padre, un padre eterno que siempre permanece para siempre. Amén. Dice, una bestia llena de nombres blasfemos. O sea, como lo que dijo el Papa. Quiero decirle que cuando usted se sienta triste, porque él es argentino, él dice que el fracaso de Jesús en la cruz, Jesucristo fracasó en la cruz, él fracasó en la cruz, el que fracasó fue él. En otro video dice que por la sangre de Jesús corre sangre pagana, o sea que la sangre de Cristo es una sangre inmunda. Si el Papa estuviera en el tiempo de Moisés y Moisés le escucha, Moisés, ¿sabes que Cristo, un ejemplo, la sangre del cordero que ustedes están sacrificando es sangre inmunda? ¿Qué dice Moisés? ¡Ey! Los 70 ancianos, vengan, traigan cuchillos afilados. ¿Y para qué, Moisés? Dególlenlo. ¿Pero por qué? Acabo de blasfemar. Lo liquidan, es terrible. Por eso, esta gente que vive maldiciendo las lentejas y los alimentos hoy en día, como yo dije una vez, si imagínense que estuviera comiendo un musulmán, un testigo de Jehová, un solo Jesús, y un adventista y un evangélico, y en ese momento están sirviendo la comida y ponen lentejas, y el evangélico dice, hermano, vamos a reprender al demonio de lenteja. El musulmán dice, oye, vamos a liquidarlo, quítenle la cabeza por blasfemo. ¿Cómo es posible que el musulmán tenga más respeto por la comida que ahora los mismos evangélicos? Terrible. Esto se ve en la iglesia, escuche. El musulmán que escuche diciendo que el Corán tiene errores o que Mahoma es un falso profeta, lo matan. Pero ahora los cristianos dicen, es que yo no leo la Biblia porque la Biblia se contradice y no pasa nada. Pero si él dijera, el Corán no existe, le ponen una bomba o lo matan por blasfemo, porque ellos les enseñan a amar las cosas sagradas. Pero ahora qué raro, muchos cristianos maldicen lo sagrado, eso es algo de loco.
Yo me imagino que el musulmán dijera, vamos a reprender a este evangélico en el nombre de Jesús. Diría, terrible. Ejemplo de blasfemia, Cas Luna. Cas Luna llega y dice que contó un chiste donde dice que papá, estoy confuso con la religión. ¿Por qué, hijo? No, porque unos dicen que Dios es hombre, otros dicen que Dios es mujer, otros dicen que Dios es blanco, otros dicen que Dios es negro. Yo creo que Dios es Michael Jackson. Y la gente se empieza a reír, terrible. Si Cas Luna estuviera en ese tiempo, también le fueran quitado la cabeza. ¿Cómo va a decir que Dios es Michael Jackson? Esa es una blasfemia. Y por eso Pablo dice, y hablarán cosas perversas. Otro ejemplo, Guillermo Maldonado, Dios es como las prostitutas por un pacto. ¿Verdad que cuando usted llega a un bar y no le da dinero a las prostitutas, no le abre las piernas? Así es Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga, dale a Dios dinero para que Dios te abra las piernas, y la gente aplaudiendo como loco. ¿Cómo es posible que yo estaba viendo un video? Una vieja se robó $435,000. ¿Cómo es esto? Bueno, porque agarró un billete y se lo puso en la oreja diciendo, vamos a escuchar hablar a los billetes. Y la gente, ¡guau! Y la gente, algunos estaban riendo. No se ría. El reino de los cielos es sobrenatural. El dinero habla. Y se robó $435,000. ¿Usted sabe lo que es eso? Y la gente decía, esa es una falsa profeta. Ey, vuelves a decir que la sierva es una falsa profeta, te expulsamos de la iglesia. Ok, está bien, pastor, no voy a decir nada, porque la mujer es una sierva de Dios. Y esa es otra cosa. Un pastor puede decir una blasfemia como Andrés Corso, cristiano que se suicide se va para el cielo. Y le dice, usted no puede criticar al pastor, no ves que el pastor es un hombre letrado y estudiado. Oye, es verdad, yo como no tengo bachiller, no lo puedo corregir, es verdad, el pastor tiene razón, vamos a matarnos. ¿Usted sabe lo que es eso? Por eso Pablo dice que iban a hablar cosas perversas. Y terminamos con la apostasía. La apostasía significa apartarse, volverse atrás. Un ejemplo de apostasía, 2 Timoteo 4:10, y con esto terminamos. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, un ejemplo de apostasía. Vea lo que le pasó al apóstol Pablo. Ese. Demas era un fiel creyente del Señor. Vea, Filemón, versículo 24, estaba trabajando con Pablo. Y en Filemón 24, Pablo dice, en los saludos finales, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas eran colaboradores de Pablo en Filemón versículo 24, pero aquí dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. O sea, Demas apostató, dejó solo a Pablo. Y sabía usted que los tiempos pasados no son tan diferentes como el tiempo presente. Hoy en día donde usted va a ver la gran apostasía por todas partes. Por eso el diablo odia al concilio Jehová Reina. ¿Sabe por qué? Porque el concilio Jehová Reina ha mantenido la sana doctrina por años. Por eso el diablo no haya cómo meter herejías y apostasías aquí. Y no lo va a lograr. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque yo creo y estoy seguro de que cuando los pastores inviten a personas a predicar a cualquier iglesia, van a decir, pastor, ¿sabes qué me invitaron a predicar? ¿Para dónde? Para el concilio Jehová Reina. Viejo, tienes que tener cuidado. Ese concilio es terrible. Ese concilio, oye, lee la Biblia, escudriña las escrituras. No se dejan echar cuentos con nadie. Amén. Por eso el concilio Jehová Reina no le puede envidiar ningún ministerio a ninguna persona, porque nosotros estamos completos. Bueno, hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Terminamos con estas dos clases, y hablarán cosas perversas. La primera parte la subí a YouTube, pero me costó subirla porque yo le había puesto José Luis Navarro Laya, tema
cosas perversas y YouTube me la rechazaba, hasta que tuve que ponerle y hablarán cosas perversas. O sea que este tema se va a llamar y hablarán cosas perversas, segunda parte. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Fuerte aplauso al Señor y nuestro hermano con nosotros. Yo.